Protesta en México por la violencia contra la prensa. Reporteros se manifestaron el miércoles en la ciudad de Morelia, al oeste del país, tras la muerte de Armando Linares, el octavo comunicador asesinado este año. Linares, director del portal de noticias Monitor Michoacán, fue baleado la tarde del martes en su vivienda del municipio de Zitácuaro, donde era velado el miércoles. El crimen se produjo apenas mes y medio después del homicidio de Roberto Toledo, otro colaborador del mismo medio. México es uno de los países más peligrosos para la prensa, con cerca de 150 homicidios desde el año 2000, según Reporteros Sin Fronteras. Las víctimas asesinadas este año cubrían las guerras entre narcotraficantes e investigaban hechos de corrupción en sus territorios. El gobierno del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador señala que se han llevado a cabo 17 arrestos por 4 de los asesinatos. El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, reportó que el 45% de las agresiones que sufren los periodistas vienen de agentes del Estado coludidos con la delincuencia organizada, en el ámbito de los estados y los municipios. Reporteros Sin Fronteras registra una impunidad del 92% de los homicidios de periodistas en México. El presidente López Obrador continuamente califica como conservador a un sector de la prensa y lo acusa de servir a intereses privados. El mandatario ha tachado de injerencistas los reclamos de Estados Unidos y la Unión Europea para que su gobierno proteja a los reporteros. Sí, mi monitoreo, por favor, cada hora, cada 2 horas. Por favor. Antes de salir de casa, María Martínez pide a través del botón de pánico que monitoreen sus movimientos. 2 escoltas acompañan el trabajo de esta reportera mexicana en la localidad de Aguascalientes. Ha sido amenazada por sus investigaciones sobre corrupción y los vínculos entre poder y narcotráfico. Forma parte del mecanismo de protección para defensores de derechos humanos y periodistas. Le ofrecieron desplazarla, pero aquí está su vida. Y yo sé que mi vida está en riesgo y está en un riesgo inminente todos los días. Y es terrible vivir con la amenaza, con el miedo a que salgas y ya no regreses. Los periodistas en México viven con el miedo a cuestas. Este es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer la profesión. Al menos 8 han sido asesinados en lo que va del año. Margarito Martínez de Tijuana fue uno de los casos que más conmocionó al gremio. Al fotógrafo le dispararon en la puerta de su casa. Jesús Aguilar era su discípulo y amigo. A pesar del dolor, sigue sus pasos en la ciudad fronteriza. Un compañero que lo quise mucho, porque era una persona muy humilde, muy trabajador, que él también de su trabajo a su casa, para él era su esposa, su hija y su mamá. Pero sí, Margarito sí me enseñó muchas cosas buenas, y pues aquí ahorita estoy en su lugar, tratando de hacer lo mejor que se pueda, ¿no? Lo que él me enseñó, la verdad. Y pues sí me he sentido solo, lo extraño. Yo creo que poco a poco me estaba acostumbrando, pero los primeros días sí era muy difícil. Según Reporteros Sin Fronteras, el 92% de los asesinatos quedan impunes. La Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión ha recibido 1,500 denuncias por homicidio, agresiones y amenazas desde que se creó hace 12 años. Estados Unidos y el Parlamento Europeo han pedido a las autoridades mexicanas que garanticen la protección de los comunicadores, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador los acusa de ser injerencistas y asegura que todos los casos se investigan. Como en todo México, trabajamos bajo la sombra de ser atacados y asesinados por nuestro trabajo, y los crímenes que se cometen en nuestra contra no se aclaren. Margarito Martínez Esquivel, presente. Lourdes Maldonado, presente. Roberto Toledo, presente. Ever López, presente. Los ataques a un periodista nos deben doler a todos. Nosotros somos custodios de la memoria colectiva. Nosotros informamos para formar opinión.
El mundo necesita del periodismo. Yo no concibo un México sin periodistas. Yo no concibo un México sin libertades. A mí me indigna mucho, me lastima, me lacera ver cómo están matando a los periodistas y cómo hay tal grado de impunidad. Con miedo e impotencia, los periodistas mexicanos continúan informando mientras siguen asesinando a sus colegas.